Buenos días amigos de Nuevas Generaciones, es un placer nuevamente estar con ustedes a través de este medio y vamos a continuar con el tema de adoración. Es una serie que hemos estado estudiando, vamos en la lección número 4 y hoy vamos a ver los beneficios extras de la adoración, por supuesto. Y pues comenzaré diciéndoles que los verdaderos adoradores no expresamos nuestra adoración a Dios por conveniencia. Amamos a Dios por ser quien es y por habernos regalado la vida eterna y la salvación. Yo creo que los que hemos conocido a Dios y que hemos nacido de nuevo valoramos el regalo de la salvación de Dios. Y lo valoramos porque lo deseábamos, aunque no sabíamos que lo podíamos recibir, ¿no? Gracias a Dios, ¿no? Y tampoco podríamos haberlo conseguido con nuestros propios recursos. Pero bueno, la gracia de nuestro Señor Jesucristo lo hizo posible. Entonces, quien ha recibido y disfrutado la salvación y la vida eterna, las valora. Y responde a Dios con una actitud que le agrada a Dios. A esa actitud se le llama adoración. Lo veíamos la clase pasada. Pero las cosas no paran ahí, sino que Dios, pues también tiene sentimientos. Y responde de diversas maneras a nuestra adoración. Y le añade, por supuesto, más bendiciones a la vida eterna y a la salvación. Y aquí es donde se empieza a notar que a algunos les va bien y a otros les va mejor. No sé si lo has notado tú, pero hay gente que le va muy bien y hay otra gente que nada más le va bien. Obviamente la gente que le va mal pues está fuera de la iglesia, pero de esos no vamos a hablar hoy. Vamos a estar hablando pues de estos beneficios extras. Son esos beneficios de un adorador que, como le digo, pues no los buscamos, pero ahí están, Dios los da. Y lo digo en plural, ¿no? Beneficios, porque son muchos. No sé cuántos alcancemos a ver, pero no hay prisa tampoco. Vamos a intentar conocer los más que podamos y vamos a ir viendo uno a la vez. Y hoy vamos a comenzar por el beneficio que, a mi juicio, tiende a ser el más espiritual, o tiene un tinte pues así más espiritual, que es el reflejo de Dios en el rostro del adorador. Y vuelvo a decirlo, no es un beneficio que uno busque, pero si eres un verdadero adorador, en algún momento lo vas a experimentar, aún sin darte cuenta y sin que lo estés buscando. Vamos a ver que así le sucedió a Moisés. Moisés fue llamado por Dios para sacar a Israel de Egipto. ¿Conoces esa historia? Había una relación muy estrecha entre Dios y Moisés. Desde que Dios se le manifestó en la zarza ardiente hasta que Moisés se despidió del pueblo, Moisés siempre andaba delante de Dios. Y andaba mediante una relación espiritual, es decir, no se relacionaba con él mediante los órganos de los sentidos, o sea, no lo veía con sus ojos naturales ni con su oído, lo escuchaba naturalmente. Pero en una ocasión, cuando Dios le dio la ley para la nación, Moisés pasó 40 días y sus respectivas noches en la presencia misma de Dios. Dios en persona estuvo con Moisés ahí en el monte Sinaí. Inclusive hubo un momento en el que Moisés le pidió a Dios que lo dejara verlo. Y Dios le permitió verlo, pero solamente sus espaldas. El caso es que cuando Moisés bajó de estar con Dios en el monte Sinaí, ya no era igual. Vamos a leer esa parte para que lo vayamos entendiendo. Dice así en Éxodo 34, versículos 29 y 30. Dice, y aconteció que descendiendo Moisés del monte Sinaí con las 2 tablas del testimonio en su mano, al descender del monte, no sabía Moisés que la piel de su rostro resplandecía después que hubo hablado con Dios. Y Aarón y todos los hijos de Israel miraron a Moisés, y he aquí la piel de su rostro era resplandeciente, y tuvieron miedo de acercarse a él. ¿Qué pasó aquí? Pues tomando la explicación más sencilla, te diré que este es uno de los efectos de estar en la presencia de Dios. No tiene una explicación científica, o tal vez sí la tenga, pero yo no la conozco. Lo que sí es que Pablo mencionó este evento en una de las cartas a los cristianos de Corinto y lo expuso como un evento profético, dándoles a entender que Moisés, al cubrir su rostro por esa resplandecencia en su rostro, se tuvo que cubrir. Y que Moisés, al cubrir su rostro, realmente estaba cubriendo la gloria de la ley.
para que la ley no fuera el centro de atención de los israelitas, sino Jesucristo, quien iba a cumplir cabalmente la ley y nos iba a regalar su salvación. Vamos a leerlo y luego regresamos al tema de la oración. Lo que pasa es que no quiero enredarlos y no quiero que vean este pasaje fuera de contexto. Dice aquí 2 de Corintios capítulo 3, versículos 13, 14, 15 y 16. Y dice así: y no como Moisés, que ponía un velo sobre su rostro para que los hijos de Israel no fijaran la vista en el fin de aquello que había de ser abolido. Esta es la ley. Pero el entendimiento de ellos se embotó, porque hasta el día de hoy, cuando leen el antiguo pacto, les queda el mismo velo no descubierto, el cual por Cristo es quitado. Y aún hasta el día de hoy, cuando se lee a Moisés, el velo está puesto sobre el corazón de ellos, pero cuando se conviertan al Señor, el velo se quitará. Y aquí yo digo, bendita gracia de Dios, que su salvación se reveló a nosotros antes que a la descendencia de su amigo Abraham, porque los judíos son la descendencia de Abraham, amigo de Dios. Y bueno, de una vez antes de entrar en el tema de la oración, también quiero aclarar algo muy importante. Moisés era un ser humano imperfecto, así como tú y como yo. Pero Dios lo invitó a estar en su presencia y estando en su presencia, su rostro resplandeció, aún siendo como era Moisés. Moisés recuerda todos los pretextos que puso para no ir a sacar al pueblo de Israel. Era tartamudo, había asesinado a un egipcio y aún estando separado de su esposa, recuerden que Séfora, su esposa, se había quedado en Madián en la casa de su padre, y en el camino conoció Moisés a una mujer cusita y también la tomó por esposa. Hubo un problema por esto, pero bueno, entonces, si tú crees que no calificas para reflejar la gloria de Dios, déjame decirte, estás equivocado. Es cuestión de hacer algunos ajustes y estamos listos para disfrutar la presencia de Dios y dejar que como respuesta de Dios nuestros rostros sean diferentes. Como les decía, el rostro de Moisés fue transformado por estar en la presencia de Dios. Pablo, sin dar muchas explicaciones, nos dice que cuando Moisés bajó del monte, su rostro brillaba. Juan, que había estado con Jesús en el monte de la transfiguración, nos dice que Dios es luz. Y en sus escritos, en los escritos de Juan, hace referencia a esa metáfora. Y en muchas ocasiones, no sé, más de 10, 15 veces él menciona que Dios es luz. Y yo creo tal vez la más conocida es cuando Jesús dijo: yo soy la luz del mundo. Y eso está en Juan capítulo 8, versículo 12, donde dice: otra vez Jesús les habló diciendo: yo soy la luz del mundo. El que me sigue no andará en tinieblas, sino que tendrá la luz de la vida. Y aquí mi mente pues lo percibe a Jesús andando y ayudando a los necesitados cuando dice mis seguidores. Entonces, no puedo dejar de pensar de esta manera. Y los seguidores me los imagino detrás de él, admirándolo ciertamente, pero también aprendiendo cómo él hacía las cosas. Y Jesús nos dice aquí que podemos nosotros ser sus seguidores y no andaremos en tinieblas. Pero hay un nivel de relación más cercana que seguirlo. Y ese nivel más cercano es estar en su presencia. Y eso mi mente lo percibe de una manera diferente. Es como estando en reposo y a la vez en un diálogo abierto con Él. Ese es diría yo, el lugar perfecto para expresar adoración. Es el lugar ideal del adorador, pues donde estamos en la presencia de Dios. Y esto así lo explica Pablo en este mismo pasaje bíblico de la carta a los Corintios que citábamos ahorita. Nada más que aquí nos vamos a los versículos 17 y 18. Estamos en 2 de Corintios capítulo 3, versículos 17 y 18. Dice: porque el Señor es espíritu, y donde está el espíritu del Señor, allí hay libertad. Por tanto, nosotros todos, mirando a cara descubierta como en un espejo la gloria del Señor, somos transformados de gloria en gloria en la misma imagen, como por el Espíritu del Señor. Entonces el Espíritu del Señor realiza una función
yo diría maravillosa en la vida del creyente. Mientras adoramos y contemplamos su gloria, somos transformados en la misma imagen de Él. Y esto es algo muy parecido que sucede también en lo natural. Poquito diferente, pero en lo natural cada uno de nosotros comienza a reflejar aquello que contempla muy de cerca. Por ejemplo, si admiras a una persona y pasas mucho tiempo con ella, pues la gente a tu alrededor comienza a notar que estás reflejando mucho de la personalidad de aquella persona con la que pasas mucho tiempo. No en vano dice el dicho popular, dime con quién andas y te diré quién eres. Porque no solo adquieres los ademanes, sino también los hábitos y costumbres. Esto de estar cerca de una persona que tú amas. Y a veces esa persona pues hasta le toma como modelo hasta para vestirse o hasta para peinarse, ¿no? Pero bueno, uno de los propósitos de Dios en esto es cambiar el rostro del adorador. La persona que se acerca a adorar en espíritu y en verdad comienza como a impregnarse de la naturaleza de Dios, de su naturaleza y de las características de Dios, pues. Y esto es un beneficio extra que viene como resultado de la cercanía con Dios. Y parece ser que esto mismo le ocurrió a Jesús cuando subió al monte de la transfiguración. Recordamos también esa historia. Al estar en la presencia del Padre, Jesús cambió su apariencia. Y quiero leerte nada más aquí algo rápido en Mateo 17, versículos del 1 al 8. Y dice así: 6 días después, Jesús tomó a Pedro, a Jacobo y a Juan su hermano, y los llevó aparte a un monte alto, y se transfiguró delante de ellos, y resplandecía su rostro como el sol, y sus vestidos se hicieron blancos como la luz. Y he aquí les aparecieron Moisés y Elías, hablando con él. Entonces Pedro dijo a Jesús: Señor, bueno es para nosotros que estemos aquí, y si quieres, hagamos aquí 3 enramadas, una para ti, otra para Moisés y otra para Elías. Mientras él aún hablaba, una nube de luz los cubrió, y he aquí una voz desde la nube que decía: Este es mi Hijo amado en quien tengo complacencia, a él oíd. La relación que existe entre el rostro y la adoración es más que una coincidencia. Nuestro rostro, yo creo que es la parte más expuesta de nuestro cuerpo. En este tiempo la gente responsable pues trae tapada la mitad de la cara con el cubreboca, pero en tiempo regular y sin pandemia es el área del cuerpo que menos se cubre, porque es la región más reconocible de nuestro cuerpo. Yo creo que los viejos álbumes de fotos familiares están llenos de rostros. O sea, no creo que alguien tenga fotos de los pies o de las manos, pero bueno, probablemente sí. Pero los álbumes que antes teníamos eran rostros. Igual las carpetas de imágenes del celular son rostros de personas que conocemos. Pero, pues por eso es que es importante el rostro, porque identificamos a la gente por su rostro. Y el deseo de Dios es afectar positivamente nuestro rostro. Lo quiere transformar para que la gente vea en nuestro rostro su reflejo. Precisamente porque es una manera de darse a conocer a los no salvos. De hecho, poco antes de hablar de este tema, Pablo trataba de convencer a los corintios de comportarse a la altura de su llamado. Y les decía que ellos eran como cartas abiertas a toda la gente. Cartas en las que toda la gente podía leer el mensaje de la salvación de Cristo. Es decir, según el comportamiento de ellos, según el rostro de ellos, la gente iba a ver si realmente había habido un cambio por la salvación de Jesucristo en ellos. Segunda de Corintios capítulo 3, versículos 2 y 3. Dice: nuestras cartas sois vosotros, escritas en nuestros corazones, conocidas y leídas por todos los hombres, siendo manifiesto que sois cartas de Cristo expedida por nosotros, escrita no con tinta, sino con el Espíritu de Dios vivo, no en tablas de piedra, sino en tablas de carne del corazón. Dios nos invita a mirar su rostro para poder cambiar el nuestro. Él quiere usar nuestro rostro descubierto
no con un velo como en el caso de Moisés, sino descubierto para irradiar su gloria a quienes no le conocen. Ahora, la transformación del rostro no quiero decir con eso que es algo fácil. Si nos vamos a lo natural, los cirujanos plásticos estudian medicina en la universidad por 5 años, más el servicio social, más el internado, más una especialidad de 4 años. Son 11 años, o cerca de los 11, 12 años, de preparación para adquirir la habilidad de operar un rostro. Y de todas maneras, las cirugías del rostro no pasan desapercibidas, se nota inmediatamente que son cirugías. Y Dios es mucho más que un excelente cirujano plástico, déjame decírtelo para que no quede dudas. Dios es mucho mejor que eso. Toda su obra realmente es arte. A Dios le gusta como transformar, esculpir el rostro de sus hijos. Yo creo que Él nos borra las arrugas de las preocupaciones. Y de pronto desaparecen los ceños fruncidos de la gente violenta que se acerca a adorar. O como a mí me relajó las quijadas tiesas del estrés y del aceleramiento del que uno es víctima antes de conocerlo. Su sola presencia elimina a veces las ojeras que se nos forman o que se nos formaron por las preocupaciones y por el cansancio. Realmente Dios se especializa en transformar la imagen del rostro. A mí me gusta ver a la gente cuando recién llega a la iglesia y cómo luce algunos meses después, cuando aprende a tener una relación de cercanía con Dios, su rostro va cambiando. Y yo te voy a lanzar un reto. Mira, cuando tengas tiempo, desempolva aquellos álbumes viejos de tus fotos y obsérvalas con calma. Y si no te ves ahora mejor que entonces, invierte tiempo para buscar a Dios y expresarle adoración. Y muy importante aquí, no para quejarte ni para hacer peticiones, eso es aparte, solo para expresar adoración. Y yo te aseguro que después de adorar en espíritu y en verdad, la gente te va a preguntar, ¿qué te hiciste en la cara? A mí no dejan de maravillarme los métodos tan sencillos que Dios usa para transformarnos o para irnos transformando gradualmente. Uno esperaría algo más complicado, algo más exigente de parte de Dios. A lo mejor, no sé, tal vez un ayuno de 40 días como Moisés. Moisés pasó 40 días y 40 noches allá arriba sin comer. Pero no, Dios no nos pide un ayuno de 40 días y 40 noches como Moisés. O dar una ofrenda de todo nuestro sustento como la viuda pobre. O, pues no sé, aprendernos de memoria el libro de los números, que pues la verdad es pura información, nombres y esas cosas. Pero la verdad es que Dios no se caracteriza por darnos soluciones complicadas. ¿Sí recuerdan la historia de Naamán? Creo que hace poco mi esposa estuvo viendo esa historia, pero se las cuento así rápidamente. Ustedes pueden leer la historia completa, con todos sus detalles ahí en Segundo Libro de los Reyes, capítulo 5. Pero se las cuento así rápidamente. Naamán fue un general sirio muy competente y muy querido por el rey. Era un héroe militar que había salvado a su nación de la conquista y era un hombre muy exitoso. El único problema que tenía se llamaba lepra. Pero por consejo de una judía, una sierva de su esposa, él fue a buscar al profeta Eliseo. Y ella estaba segura de que el profeta Eliseo lo iba a sanar. Y así es como Naamán fue a parar a la casa de Eliseo. Hubo algunos trámites ahí, el rey envió una carta, se la envió al otro rey, etcétera, ¿no? Pero pues Naamán fue a parar a la casa de Eliseo y Eliseo ni siquiera lo recibió personalmente. Le mandó un mensajero. Y ese mensajero le dijo, ve y lávate 7 veces en el Jordán y tu carne se te va a restaurar y vas a ser limpio. Obviamente Naamán se fue muy enojado, ya iba de regreso a Siria. Iba renegando, iba diciendo, ¿qué solución es esta, pues? Y cuenta esa historia de que él dice, yo pensé que él iba a salir a recibirme
y que se iba a parar frente a mí invocando el nombre del Señor y que iba a levantar sus manos al cielo y luego las iba a poner sobre mi lepra y iba a sanar. Él ya se había hecho una historia aparte, ¿no? Es más, él se había preparado con una mega ofrenda para el profeta. Ya ven que a veces algunos siervos de renombre se sirven con la cuchara grande. Pues bueno, le llevaba casi media tonelada de plata. Esto es una buena lana. Más 7 kilos, poco más de 7 kilos de oro, que también es otro dineral, más otros 10 vestidos de lujo. Algo así como vestidos de la realeza de ahorita, ¿no? Trajes Armani, por ejemplo, por decir un nombre, ¿no? Ahora, tal vez Naamán llegó con Eliseo pensando como general, como militar que era, esperando recibir órdenes para ir y conquistar una ciudad para el profeta. O bueno, la idea era hacer algo, pues, o dar algo para obtener como recompensa un rostro nuevo. De hecho, él dijo, yo no esperaba que con un chapuzón en un río mugroso fuera suficiente. Y lo dice esa historia, y están mucho mejor los ríos de mi tierra. Pero bueno, eso sucedió con Naamán. Yo tengo buenas noticias para ti. El plan de Dios es mucho más sencillo. Dios puede transformar nuestro rostro cuando adoramos en espíritu y en verdad y tenemos comunión con Él. Imagínate si aprovecháramos cada momento como un tiempo potencial de comunión con Dios. A veces pensamos que nada más aquí en la congregación se puede adorar, pero no, se puede aprovechar cualquier momento. Yo te pregunto, ¿cuántas horas al día le inviertes al uso del celular? Mucha gente usa muy poco el celular para comunicarse. Es más, casi nunca contestan, ¿no? Hay gente que pocas veces contesta. Pero son horas y horas invertidas en ese aparato que se podrían aprovechar mejor. ¿Qué tal si aprovecháramos parte de ese tiempo para buscar a Dios? Cuando nosotros estamos conscientes de la presencia de Dios, lo común se hace extraordinario. Los buenos tiempos con Dios también suceden fuera de la congregación. No tenemos que salirnos de la oficina ni abandonar el trabajo para relacionarnos con Dios. No siempre tenemos que arrodillarnos en el baño o en la recámara. Puedes orarle a Dios donde te encuentres. Deja que la cocina se convierta de vez en cuando en una catedral. O que la cabina del carro tenga la función de capilla. Allí le puedes ofrecer a Dios tus pensamientos. Abrir tus oídos a Él donde tú estás. Recuerda que lo puedes adorar aún de manera silenciosa. ¿Sabes cuál era el éxito del rey David? David hablaba con Dios, pero David también lo escuchaba. Pasaba mucho de su tiempo dejándose examinar por Dios. Salmos capítulo 139, versículos 23 y 24, lo expresa así David. Dice, examíname, oh Dios, y conoce mi corazón. Pruébame y conoce mis pensamientos y ve si hay en mí camino de perversidad y guíame en el camino eterno. Sucede que cuando pasamos tiempos con Dios y nos dejamos examinar, Dios nos sugiere muy amablemente el tratamiento adecuado para aliviar nuestra necesidad. Si nosotros de manera diligente y obediente seguimos sus instrucciones, yo te aseguro que nuestro rostro va a cambiar. Vas a vivir con la conciencia tranquila y con el corazón alegre. La alegría o la aflicción son sentimientos que difícilmente podemos ocultar. La condición del corazón siempre se va a reflejar en nuestra apariencia externa. Yo creo que toda la gente puede notar cuando una persona está alegre o está afligida porque el rostro lo refleja. Pero ¿sabes qué? La Biblia dice que el corazón alegre hermosea el rostro. Lo dice así Proverbios capítulo 15, versículo 13. Dice, el corazón alegre hermosea el rostro, mas por el dolor del corazón el espíritu se abate. Yo te pregunto a ti, es una pregunta para que reflexiones, ¿cómo te imaginas el rostro de Jesús?
¿Cómo lo ves tú? ¿Cómo te imaginas que era Jesús? Independientemente si era guapo o no era tan guapo. Yo leo en la Biblia que los niños se acercaban a él para que los cargara en sus brazos. Y déjame decirte que los niños no se acercan a las personas con caras agrias. La mayoría de los niños huyen de los desconocidos. Pues sobre todo, yo me acuerdo que a mí me asustaban con los robachicos. No sé a ti, pero en mi tiempo huíamos de la gente que tenía mala cara, les decíamos, ahí ven los robachicos. Y así, pues yo vi llegar a mucha gente que yo conozco aquí en la congregación, los vi llegar con unas caras que para qué les cuento. Pero bueno, por deducción lógica, yo puedo asegurar que Jesucristo se veía muy bien, que inspiraba, su rostro inspiraba confianza y siempre mostraba un rostro alegre. ¿Por qué? Pues porque pasaba tiempo en la presencia de su Padre Celestial. Y yo te digo una cosa, con eso termino. Busca un tiempo diario para buscarlo tú también. Y que Dios te bendiga con su presencia allí, en el rincón que tú elijas. Nos vemos en un ratito más. Por allí nos vemos.